hace unas semanas tú estuviste como en el ojo del huracán, digamos. Yo abrí Twitter y vi que Tenoch Huerta estaba en Trending Topic Tendencia, uno. Dije, una vez más. ahora No, que Tenoch, en ¿no? esta pandemia he estado como 7 veces, Bueno, la más reciente, cuando hiciste el comentario del fusilamiento en el Zócalo. Sí. Explícame, ¿has hablado de esto? Sé que escribiste y te retractaste, pero ¿has hablado públicamente de esto? No, no, no. No, tú eres la primera persona con la que lo hablo. La última vez que platicamos, pues fue antes de la pandemia y todo cambió. Hablábamos de Sí, que venían dos proyectos importantes para ti, uno sobre la conquista del que sé que no puedes hablar todavía, y el otro, sí, primer protagónico en Hollywood, que es The Forever Purge, que sí. estamos por ahí. ¿Ya hay fecha de estreno? ¿Qué se sabe de esa película? Híjole, yo lo último que me enteré, pero ahora sí que ya le perdí la pista, es que obviamente el estreno que estaba proyectado para este año se pasa para el año siguiente. El último que me quedé, ¿cuándo? No lo sé, y en qué condiciones tampoco, porque originalmente habían pensado, bueno, un lanzamiento normal, después en plataformas, y ahorita no tengo idea cómo habrá quedado, Ok. pero pues sí, sabes, es que con lo de la pandemia justamente todo quedó flotando ahí en el abismo, ¿no? Entonces ahora sí que nadie sabe y nadie supo, y pues no hay, ni siquiera tenemos fecha para regresar a filmar a plenitud, ¿no? Ok, recuerdo que la entrevista que tuvimos, que se va a publicar en la edición de Life and Style, hablábamos de que a ti Hollywood siempre te ha llamado la atención y no tienes ningún pudor en decirlo, ¿no? De hecho, contrataste a un agente porque quieres hacer una carrera allá, aprendiste inglés y estás buscando eso. De hecho, estás en Nueva Orleans. Platícame cómo va esa meta, ¿no? Pues justamente es eso, es como la internacionalización es algo que yo había buscado conscientemente desde el principio de mi carrera, pero yo tenía claro que había dos rutas, ¿no? Una era venirme a Estados Unidos desde hace 10 años a probar suerte y competir en un medio que es altamente competitivo, Uh-huh. con un montón de gente que tiene mi fenotipo y que además hablan mejor inglés que yo y hablan mejor español que yo y que tienen una preparación de altísimo nivel. Y era venir a competir en su terreno, en su mercado, bajo sus reglas y con todas las ventajas de su lado. Y yo, pues, con una torta bajo el brazo y un montón de ilusiones. Entonces dije, no, eso no alcanza para poder labrar una carrera en los Estados Unidos, no con mis circunstancias personales, Uh-huh. que tienen que ver pues, la beca me la pago yo, ¿no? la beca la La pago beca yo, Tenoch, la beca Huerta. la beca Huerta, pues es para mí, ¿no? Entonces, pues yo no tengo un respaldo económico, familiar, de contactos, de grupo, que me pueda sostener en este mercado. Eh, no quiere decir que otros no lo hayan logrado, pero yo calculé que para mí iba a ser muy complicado. Entonces decidí no aventurarme, porque lo había pensado desde entonces, Ok. y continuar en México, ¿no? Continuar haciendo mi carrera en México, con proyectos que me encantan, haciendo las cosas que me gustan, y seguiré haciendo eso eternamente, ¿no? Yo no dejaré de trabajar en México y en proyectos mexicanos, pero pues nada, le aposté por ahí y justo lo que sucedió es que esa apuesta resultó la ganadora, porque en México me hice de suficiente prestigio, de suficiente influencia y con suficientes trabajos que fueron al mundo a ganar festivales, a darse a conocer. Y cuando vengo a Estados Unidos, lo único que me hacía falta era ahora sí que un chingadazo, ¿no? Me faltaba un buen golpe para poder terminar de dar el salto. ¿Y ese golpe fue Narcos o cuál fue ese golpe? Ese golpe fue Narcos, porque si bien cuando yo llego al mercado norteamericano conocen perfectamente mi carrera, conocen hasta los cortometrajes en los que trabajé. Okay. O sea, aquí la gente no se anda con cosas, ¿no? Yo en México estuve buscando agentes y demás, pero pues gente, o sea, estos agentes se supone profesionales,
ni siquiera tenían idea de cuántas películas o qué cortometrajes había hecho, ni siquiera tenían idea del perfil de actor que tengo yo. Y cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que un montón de gente muy importante, de agencias muy importantes, de management importante, porque hay agente y manager, Ujú. entonces tenían, no solamente tenían idea de mí, sino tenían bien claro en qué proyectos había estado, cuál era el perfil de carrera que yo había manejado, en qué mercado me podía insertar y, y, y tenían perfectamente claro quién era yo. El primer, digamos, acercamiento serio lo tuve hace como 3 o 4 años. Vine y una vez más calculé que yo no estaba listo todavía, que no terminaba de tener ese algo y necesitaba creo que necesitaba un golpe en sus términos, en su terreno, en su cancha, con su balón, con sus reglas. Y esa cancha y ese balón y esas reglas fue Narcos, porque es producción norteamericana, es la serie más vista en el planeta Tierra, de la plataforma más vista en el planeta Tierra, y ellos a través de esta producción, mi carrera cobra ya no nada más la relevancia y la fama que ya tenía yo en Estados Unidos, en este medio de los agentes, no en el medio, no con el público en general, no me refiero, ni siquiera en México la gente me conoce, pues, pero sí la gente especializada en el En cine. el medio, sí, sí, sí. Sí, la gente de la industria, ¿no? Entonces, cuando yo llego a los Estados Unidos, no solamente la gente de la industria me conoce, sino yo ya tengo ese ingrediente que es muy importante para los norteamericanos y es vende. O Ok. sea, participa de proyectos que son altamente vendibles. Yo aquí veo como un contraste, cuando menos interesante, porque pensando en tu carrera, tú has dicho que te abriste las puertas a patadas, que no te daban los papeles que tú querías por tu biotipo, por tu apariencia, etcétera, ¿no? Y Por aquí todo. es al revés, ¿no? Aquí es justamente tu biotipo y tu trabajo lo que te está abriendo las puertas. No tienes que romper las puertas a patadas ahora, ¿es eso? No, aquí no, aquí justamente, aquí es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Porque aquí yo ya llego con un bagaje enorme de proyectos, de festivales, de películas muy distintas unas de otras, con un montón de directores. Yo ya he trabajado, por ejemplo, con Antonio Banderas, Mel Gibson, eh, este, bueno, Julianne Moore, por ejemplo, hice una película con ella, con Ken Watanabe. Entonces, digamos que en el plano internacional también mi trabajo está, pero siempre fueron proyectos de autor, siempre han sido películas mucho más, pues sí, más como de un corte de festivales. Obviamente todas fueron pensadas y fueron hechas para vender, pero entendemos que hay diferentes públicos y diferentes espacios para diferentes tipos de propuestas. Y pues nada, lo que pasa es que cuando ya hago Narcos, que es única y exclusivamente para vender, es entretenimiento, pero no por eso no tiene calidad, no por eso sus estándares son bajos, no por eso la vara no está alta, o sea, no hacen las cosas al aventón, vamos a hacer lo mejor con los mejores y eso es Narcos, es entretenimiento, pero de muy alta calidad. A ver, pregunta, porque tu discurso es muy político y sé que hablábamos de eso en la entrevista que se va a imprimir en la revista, que lo que hagas o dejes de hacer tiene una connotación política. Entonces, en la industria de Hollywood tiende mucho a hacer el typecast, ¿no? Como a estereotipar. Y tú vienes, digamos que el vehículo, la historia que te abrió las puertas es Narcos, porque tiene un Uh -huh. impacto global y es comercial, pero tiene calidad. ¿Cómo vas a lidiar con una industria que tiende a estereotipar y tener tu discurso claro, no contradecirte? Es decir, ¿cuándo dejar pasar papeles que son más de lo mismo? Pues igualito que como hice en México. ¿Ok? En México me vienen ofreciendo prácticamente tres personajes, ¿no? ¿Cuáles son? O es el jodido sufridor, el criminal despiadado o la estatua de marfil, ¿no?
el que es plano y que es un estereotipo del estereotipo del estereotipo, pero ¿qué hago con eso? Pues es darle la vuelta, o sea, ok, me vas a dar otra vez el jefe de la mafia, ok, Claro que cada personaje es distinto, ¿no? El personaje de Sin Nombre, con el personaje de Necio, con el personaje de Díaz de Gracia, con el personaje de Mexican Gangster, con el personaje de Narcos, yo considero que cada uno es muy diferente. Yo considero que cada uno tiene diferentes matices. Podría haberlos abordado de la misma manera, pero a mí me encanta mi trabajo y me encanta experimentar y me encanta estar jugando. Entonces dije, voy a empezar a moverme aquí con estos personajes y empezar a construir y a crear cosas. Y entonces lo que sucede es que si bien aparentemente tienen el mismo perfil, los personajes terminan siendo diferentes unos de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque le tienes que ir dando la vuelta, ¿no? Le tienes que ir buscando. Entonces, yo creo que la manera de lo que, o más bien a lo que le apuesto es que en Estados Unidos tendré que hacer lo mismo. Sí, sí es cierto que ellos también trabajan con el estereotipo, pero también otra cosa es que es cierta, es que ahorita también hay otras narrativas, se han estado abriendo a nuevas experiencias. Ahora ya el mexicano, por decirlo de alguna manera, ¿no? El migrante mexicano, ya no nada más es el migrante mexicano, ya también son las historias del hombre común. Es Ujú. este hombre común con estas circunstancias en este contexto y a ver cómo se desarrolla. ¿Me explico? Y eso sí es un vuelco que se está dando en esta industria y que hay que buscar los proyectos. Evidentemente, tampoco me voy a involucrar en cualquiera. Además, hay un fenómeno interesante que varios actores mexicanos que actúan en Estados Unidos me han comentado, que el público mexicano ama ir al cine. Entonces, también van mucho al cine a Estados Unidos y quien paga manda. Entonces, están marcando una tendencia. Eh, De hecho, el boom de los mexicanos en Estados Unidos se debió a que se dieron cuenta que el grupo que más consumía cine en las salas era el mexicano. Cuando se dan cuenta de eso es cuando nos empiezan a abrir las puertas, ¿no? Porque aquí todo se mueve con lana. claro, Entonces, cuando entienden que somos un mercado inmenso, hay estimaciones que dicen que probablemente seamos no 45 ni 50 millones, sino 65 millones de, de mexicanos, solo de mexicanos en los Estados Unidos, más las demás nacionalidades de América Latina, ¿no? Entonces, estamos hablando de un chingo de gente. Obviamente, como no los cuentan en los censos porque no quieren que se den cuenta cuánta gente son, pues entonces se están invisibilizando muchos millones de paisanos acá. Pero bueno, aún siendo indocumentados, van al cine y consumen un montón, nos dan chance, nos abren las puertas y ahorita es cuando creo se da un buen momento. Tenemos por lo pronto directores, ¿no? Ya conocemos los 3 mexicanos directores que más impacto han tenido en la industria norteamericana, pero ha habido más. Y hemos tenido también muchos fotógrafos con un impacto tremendo. Por ejemplo, Luis Sanz, que es el fotógrafo de Narcos, es un fotógrafo bastante respetado aquí en Estados Unidos. Eh, y los actores, evidentemente, ¿no? Diego, Gael, Joaquín Cosío, o sea, hay un montón de actores que están abriendo brecha y un montón de actrices también que ujú. están haciendo su trabajo en México y en Estados Unidos para abrir el mercado y eso es lo que está facilitando que detrás de ellos vengamos otros en los que yo me incluyo y pues nada, es eso, o sea, yo vengo a un mercado que evidentemente me va a racializar o los personajes serán racializados, pero de mí dependerá qué hago yo con esos personajes, cómo los delineo, cómo los delimito, cómo los actúo, cómo los juego, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad porque parte de formar parte de Hollywood es como ser muy políticamente correcto. Pienso en pocos actores que tienen un discurso tan claro y tan potente como el tuyo. ¿Cómo no perder tu voz en una industria así de noche? Yo creo que es que tenemos muy mal entendido lo que es políticamente correcto entre la mojigatería, porque se vuelve casi una cosa de, casi isabelina, ¿no? Donde ciertos temas se vuelven tabúes, pero no porque sean temas que se deban o no abordar, sino porque creo que también hay mucho de esta cosa de la pose, ¿no?
del me voy a sumar a la causa porque quiero ser el héroe blanco que llega y que está al frente de los movimientos, ¿no? Y se usa el término blanco, no necesariamente hablando de una racialización, sino son unas generalidades que se hacen, ¿no? Entonces, usar, ¿no? Como llegar del héroe, y creo que eso se da, pero es un fenómeno que se da en todos lados. Pasó en México, todo el mundo puso su Black Lives Matter, ¿no? Y todo el mundo puso su cuadrito negro, No, no veo a y cuando Ayotzinapa, vamos... ¿no? No, no, todo el mundo pone su cuadrito negro cuando sucede lo que aquí en Estados Unidos, el movimiento de Black Lives Matter, pero cuando les hablas de racismo en México se ofenden, te gritan, te llaman indio, te llaman resentido, te llaman naco, te llaman pendejo, jodido, la, 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 la. Entonces, bien chingones apoyando el movimiento en Estados Unidos y negando su propio racismo en México. Entonces, creo que eso no es lo políticamente correcto, no, es que hay un desconocimiento profundo de las cosas. Entonces, creo que aquí, y no nada más aquí, también en México, es entender cuáles son las reglas, también entender cuáles son las barreras culturales, cómo funciona cada cultura, cada sociedad, son distintas, pero eso no implica que tu voz sea silenciada, porque si tienes que entender cuáles son las reglas del juego, pero no puedes dejar de ser tú, no puedes dejar de decir lo que tienes que decir, lo que tú consideras que se tenga que decir, ¿no? Usando los medios que estén a tu alcance. Entonces, yo no veo que vaya a tener ningún problema, al contrario, aquí en Estados Unidos son muy abiertos al tema del racismo, el antirracismo, por ejemplo, no tiene ningún problema con hablar y poner esos temas en la mesa, por lo menos yo no lo he encontrado con la gente que he platicado acá, pero en México sí, ¿no? Le dices a alguien, oye, tu comentario fue racista, eso lo dices así tranquilo, como, oye, fue racista, ¿no? Ni siquiera estoy enojado, ni siquiera quiero pelear, simplemente te estoy diciendo que, y putas, se enojan, se ofenden, te regañan, se azotan, lloran, se hacen las víctimas, se dan vueltas en el aceite y luego regresan. Parecen futbolistas en el mundial, ¿no? Que los tocas y ruedan y ruedan y ruedan. O sea, así de, oh, güey, tranquilo, no mames. Todo bien, güey. Yo también hice ese chiste, nomás te estoy diciendo, güey, cálmate, ¿no? Y hacen un drama brutal y en fin. Y acá no, acá yo noto que es otro boleto. Le dices, oye, pues, sabes que ese comentario no está chido. Ah, discúlpame, no era mi intención ofenderte. Bueno, se acabó. Y no pasa nada, Ok, no pasa nada. Y sigues, ¿no? Como con la vida. Por lo menos con lo que a mí me ha ¿qué tocado te ha tocado? lidiar. Ok. Digo, no puedo yo hacer una generalización porque no tengo tanto tiempo inmerso en esta cultura, pero por lo menos lo que me ha tocado ha sido así. Y no, pues yo la verdad no temo que el discurso sea atente, porque al final del día yo no estoy atentando contra nadie. Ok, Lo que yo digo o dejo de decir no atenta ni contra la vida, contra la integridad, ni contra la economía, ni contra la salud mental de absolutamente nadie. Y si alguien se siente agredido por lo que yo digo, pues tal vez esa persona tendría que hacer un examen de conciencia, porque yo no le estoy haciendo daño. entiendo, válido. Justamente tocando esos temas de lo políticamente correcto y de cómo varios grupos de personas reaccionan ante cierto tipo de comentarios. Hace unas semanas tú estuviste como en el ojo del huracán, digamos. Yo abrí Twitter y vi que Tenoch Huerta estaba en Trending Topic Tendencia, uno. Dije, una vez más. ahora No, que Tenoch, en ¿no? esta pandemia he estado como 7 veces, Bueno, la más reciente, cuando hiciste el comentario del fusilamiento en el Zócalo. Sí. Explícame, ¿has hablado de esto? Sé que escribiste y te retractaste, pero ¿has hablado públicamente de esto? No. No, tú eres la primera persona con la que lo hablo. Sí, estaba yo bromeando con una amiga. eh, ¿Cuál sería el peor castigo que tendría que recibir quien cometió traición a la patria? En este caso, la venta a través de, ahora ya sabemos, de tratos fraudulentos y con
eh, con dinero de por medio para vender su conciencia y para vender su voto de prácticamente toda la clase política mexicana. Y ahora ya lo sabemos, ya están las pruebas, ¿no? Y están los juicios ahí. Pero bueno, hablábamos de que eso pues, es equiparable a traicionar a la patria, porque estás traicionando, estás entregando la fuente número uno de riqueza o número dos de riqueza de un país que está, su economía y su sociedad pende de un hilo, constantes de hace 30 o 40 años que nos volvimos neoliberales, estamos de la chingada y el petróleo es lo único que nos ha mantenido a flote y estos cabrones van y lo regalan. Entonces estábamos bromeando cuál sería el peor castigo y que si los encerraban toda la vida, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Yo dije, en este juego, que los fusilen de espaldas y que los entierren boca abajo, o que los suelten 15 minutos en el Zócalo sin guaruras, ¿no? Y entonces la broma, como ¿no? el remate del chiste, viene de mi amiga que dice, o 24 horas de escuchar a Arjona. Y yo le dije, no, espérate, eso sí ya es muy cruel, ¿no? No chingues, ya, tú sí te pasaste, eso ya fue demasiado. Pero era la broma, pues, ¿no? Eso pasó aproximadamente a las 9 de la mañana y en ese momento fue que Lozoya fue cuando se dio la noticia de Lozoya y demás. Y Twitter estuvo callado durante prácticamente todo el día. Yo supongo que se habrán reagrupado quienes están señalados y ya para la noche, para la tarde-noche, empiezan a reaccionar con una granja de bots varios políticos que están implicados en este escándalo. Y entonces empiezan a decir que yo soy un asesino, que soy un tipo peligroso. Incluso por ahí un senador del PAN dijo que yo tendría que estar en un psiquiátrico o algo así, dijo, porque yo era una persona que ya se había creído el personaje de Narcos y además acuñó un término, él, en tono sumamente despectivo, burlón, un senador panista, dijo que yo era un indigenazi, ¿Quién que era fue? un indio, no voy a decir el nombre, pero dijo que yo era un indio asesino, por lo tanto yo era un indigenazi. Ok. Estos que quieren que ahora votemos por ellos, utilizó este término que a mí me viene valiendo madre, honestamente me importa una chingada lo que tengan que decir, pero es un término sumamente despectivo para muchísima gente, muchísimos millones de seres humanos en México, ¿no? Entonces, viene toda esta y yo pongo, wow, ok, ¿sabes qué? Ya entendí que la cagué. Sí, Twitter no es el espacio para jugar de esa manera, para hacer ese tipo de bromas. Entonces dije, ¿saben qué? Asumo mi responsabilidad, me hago cargo de las consecuencias que pueda tener mi comentario y pido una disculpa. Voy a borrar el Twitter en 10 minutos. ¿Por qué? Pues para que tomen capturas de pantalla. O sea, dije que lo iba a borrar en 10 minutos pues para que tomaran capturas de pantalla. Yo borro el Twitter por precisamente entender que si bien era una broma de mal gusto, que podía tener alcances negativos Ujú. y ofensivos para mucha gente. Por eso bajo el Twitter, pero doy tiempo de que tomen la captura de pantalla porque me hago responsable de lo que dije. Porque no voy a hacer como que no lo dije. No voy a decir, es que lo que pasa es que yo vi y entonces creí que... No, 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 no. O sea, Yo fue dije esto, la cagué. Ujú. Yo dije esto en este contexto, por estas razones, y me hago cargo de lo que dije. Quito el tweet porque puede resultar ofensivo para muchas personas, puede resultar una broma de muy mal gusto, que sí lo es, pero me hago cargo y las consecuencias que pudiera tener las asumo. Y tan tan. Recibí por ahí la llamada ¿no? de amigos diciéndome, no, no lo bajes, déjalo.
Otros diciendo, no, sí, bájalo. Y yo, no, no, no. Ni lo bajo, ni lo dejo. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es el ni lo bajo ni lo dejo? Es yo lo borro, pero que la gente tome captura de pantalla. Y que quede un registro, ¿no? Que quede el registro de lo que hice, de lo que dije, y me retracto no no de algo que yo haya hecho con mala fe o mala leche, porque nunca la hubo, eh, pero sí de algo que pueda lastimar a gente, ¿no? Y una chica me puso en Twitter, no podemos ser antirracistas y buscar la pena de muerte. Y yo dije, sí, tiene razón. No le contesté, pero dije, tiene razón, pero era una broma. No es que lo estuviera diciendo yo en serio, ¿no? Sigo pensando que lo de Arjona era peor. Pero, Por ejemplo, me interesa, oh, o sea, es un fenómeno que pasa demasiado. Puedes decir algo porque el tono en Internet no hay tono. Cualquiera es no hay como tono. un paso en el Sí, que cualquiera puede poner el tipo de líquido del color que quiera a un sí. mensaje. Entonces, Y también tiene que ver con quién lo toma. O sea, por ejemplo, ese mensaje no tuvo ninguna reacción durante casi 12 horas, 10 horas, pero los afectados, los que se sienten señalados, los que no quieren que la gente diga, tú eres un criminal, la tienes que pagar. o sea, lo que me estás diciendo es que redireccionaron la atención de ellos, de los culpables, hacia ti, un actor público, una persona, figura pública, para distraer la atención mediática. ¿Sientes que eso pasó? ¿Tú qué crees? Es que yo soy periodista, no importa mucho lo que yo diga. Yo soy al que entrevistas y No, pero yo yo no soy voy el a sacar que me importa, tú sabes. yo no voy a sacar la conclusión. Yo solamente te entrego los hechos. Ya las interpretaciones que las saque el público. Este, pero Sí, sí, un poco. yo creo que ese incidente fue lamentable. Es algo de lo que obviamente no me siento orgulloso, pero tampoco me siento culpable, Ok, ¿no? gracias. Entonces nada más hubo consecuencias, sí, ¿no? Porque sí hubo el disgusto de mucha gente que yo admiro y respeto mucho, de quienes sí me interesan su opinión. Y más que disgusto hubo no va por ahí, chavo, Ok, lo cual agradezco muchísimo, porque es gente que yo quiero, gente muy cercana a mí, gente que yo quiero y que yo admiro y que yo respeto, que me dijeron, no va por ahí, no es el tono en el que te tendrías que manejar. Y sabemos que es broma, porque digo, normalmente ando serio en las entrevistas, pero yo en la vida real todo el tiempo ando echando desmadre. Entonces, de hecho, sí, o sea, sí soy el güey que en el set tiene que ir a caguear, ¿no? Así de, cállate, güey, ya. O sea, porque ando echando desmadre, ¿no? Entonces, normalmente ando chacoteando y me dijeron, sí, está bien que chacotees, los que me conocen mejor lo saben, pero no era el momento, no era el lugar, no era el espacio. Y de eso, güey, te tienes que ser responsable, cabrón. Y pues tenían razón. ya para cerrar este tema, obviamente vas a seguir siendo activo en Twitter. ¿Y qué lección tomas de esto como para seguir adelante? ¿Qué lección? Pues que hay que ser mucho más cuidadoso dónde, cómo, cuándo y con quién y también por qué. Creo que dicen que el timing en la política lo es todo, ¿no? Y no es que yo sea político ni que le esté jugando a la política, pero al final del día Twitter sí es un espacio sumamente politizado y que tiene que ser entendido y tiene que ser abordado de esa manera, ¿no? Entonces, yo tengo mi granja de bots y troles asignados desde que hice apoyo público a una compañera que estaba siendo troleada durísimo. Y a partir de ahí, otro senador eh, de, de la derecha me aventó su granja de bots y estos bots son mucho más agresivos, son sumamente violentos. Son del que sí te dicen que te van a madrear en la calle, del que por ahí pusieron, por ejemplo, imágenes del Ku Klux Klan, ¿no? Y me los mandaron a mí, imágenes de
gente morena siendo golpeada, cosas por el estilo, me las mandaba, ¿no? Entonces, sí son una modalidad mucho más violenta y pero bueno, Ok. honestamente, no es algo que, ¿cómo decirlo? Alguna vez me dijo un experto en temas de seguridad, si sigues vivo, entonces no te van a hacer nada, Porque porque ya lo eres que te demasiado quieren. importante para que te toque. No, no, ni siquiera. No, 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 no. Mataron a Colosio, les vale madre. ¿No? No, 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 nada que ver. No, más bien es que si sigues vivo es porque no te han querido hacer nada. Si te quisieran hacer algo, ya no estarías vivo, Mm, básicamente. Y creo que eso va para todo el mundo en este país, ¿no? Pero creo que no es nada más para mí, no es privativo de mí. Eso va hasta por si te metes con el tipo equivocado en tu calle, en el barrio, las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Entonces, yo simplemente soy consciente de esos riesgos, pero una vez más digo, yo nunca he atacado a nadie, salvo ese tweet que fue muy desafortunado, que sí fue una pendejada de mi parte. Yo nunca he atacado a nadie personalmente. claro. Pongo mis puntos de vista ahí en la mesa, ¿no? Hay temas políticos con los que no, o políticos, figuras políticas con las que no coincido, ¿no? Y otros con los que coincido a medias, otros con los que coincido más, en fin, y simplemente lo digo porque estoy ejerciendo mi derecho ciudadano a expresar lo que pienso, sobre todo en temas de política, de sociedad, de cultura, pero mi derecho ciudadano a expresar lo que pienso no me da ningún permiso de vulnerar, de atacar, de violentar grupos que han sido vulnerados, atacados y violentados históricamente, ¿no? Entonces, eso no me da la oportunidad, no te da ningún derecho, tienes que ser consciente de eso, sobre todo cuando ya eres una figura pública. Cuando eres una persona común y corriente y quieres hacer tu chistín, pues haz tu chistín. Si quieres una persona común y corriente y quieres mentar madres, pues miente madres. O sea, honestamente a mí no me parece ni siquiera algo en lo que uno deba detenerse. Pero cuando ya tienes un poder mediático, tienes que ser bien consciente de ese poder mediático y debes de pensar muy bien qué vas a decir. Puedes decir lo que sea. Yo soy partidario de que uno puede decir lo que se le pegue la gana, Y lo atender que las quiera, consecuencias, ¿no? pero atente a las consecuencias, cabrón. Porque si yo salgo a decir una pendejada y por esa pendejada o me quitan la chamba o me quitan a mi casa o me quitan mi coche o me quitan mis tenis o me quitan eh, mi familia, pues son consecuencias de lo que estoy diciendo y las tengo que asumir. Claro. ¿Me explico? Entonces hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Por eso, una vez más, yo hice esa tontería, yo dije esa tontería, me hago cargo de las consecuencias y digo, güey, te lo ganaste, chavo. Pues ni modo, te dijeron de cosas, te papulearon, te madrearon, te ningunearon, te dijeron de todo, pues te lo ganaste, chavo, ¿no? Digo, pues ya, tan tan. Ok. Eso, Eh, sí, si eso me hubiera costado una chamba, pues también hubiera tenido que aceptar que la cagué, ¿no? Tenoch, gracias por, yo sé que es un tema delicado, pero sobre todo porque son delicados, yo lo que pienso es publicar esto de manera integral para que nada sea sacado de contexto y puedan escuchar tu mensaje tal cual es, ¿no? Porque luego, hasta cuando escribes y editas, es subjetivo. Entonces, Sí, absolutamente. suerte con eso, Tenoch, que estés muy bien. Pues muchas gracias.